Tengo 63 años. No soy perfecto, nunca lo he sido. Pero si algo puedo decir con la frente en alto es que fui un padre presente, al menos, hasta donde la vida y mis heridas me dejaron. Me llamo Eduardo Valdivia, y durante mucho tiempo, lo único que me sostuvo en pie fue mi hijo, Daniel. A veces me pregunto en qué momento se me escapó de las manos. ¿En qué punto exacto dejó de verme como su papá, para empezar a verme como un estorbo? Porque nadie te prepara para el día en que tu propio hijo te dice, a la cara, que no hay lugar para ti en su Navidad. La vida me golpeó temprano. Perdí a mi esposa cuando Daniel apenas tenía 8 años. Un accidente absurdo, rápido, de esos que te cambian el destino en un semáforo. Un día tenía familia. Al siguiente, solo tenía silencio, y un niño con los ojos más tristes que he visto en mi vida. Fue en ese momento que tomé una decisión que me fue marcada en el alma. Mi hijo no iba a sentir que estaba solo. Yo no sabía ser papá y mamá al mismo tiempo, pero lo intenté. Aprendí a peinarlo, a doblar sus uniformes, a preparar el desayuno como ella lo hacía, a ayudarlo con la tarea aunque yo llegara reventado del trabajo. Recuerdo las primeras Navidades sin ella. Éramos solo él y yo, con una cena sencilla, un arbolito pequeño que armamos entre los dos, y un par de regalos comprados con esfuerzo. Daniel se me dormía en las piernas, abrazando el peluche que le compraba cada año. En ese entonces, él me miraba como si yo fuera suficiente. Como si bastara con que estuviera ahí. Y yo, con tal de ver esa mirada, hubiera peleado contra el mundo entero. Los años pasaron. Daniel creció. Sacó la secundaria, la preparatoria, la universidad. A veces chocábamos, como todos los padres e hijos, pero siempre encontrábamos la forma de volver a hablar. Yo lo acompañé en todas sus graduaciones, incluso cuando me sentía más viejo de lo que mostraba. Estuve ahí sentado, en la fila de atrás, con mi camisa planchada lo mejor que podía y las manos sudando por los nervios, como si el que se fuera a graduar fuera yo. Daniel levantaba el diploma y me buscaba entre la gente. Yo levantaba la mano, le sonreía, sentía los ojos llenos de lágrimas. Él me hacía una seña con la cabeza. Ese gesto, ese pequeño gesto, era para mí el pago de todos los desvelos. Después llegó ella. Mariela. La conoció en el trabajo, creo. Una mujer joven, lista, con mucho carácter. Al principio, me alegró. Se veía que él estaba ilusionado, que por primera vez en mucho tiempo hablaba de alguien con brillo en los ojos. La primera vez que me la presentó, yo hice lo que pude por caerle bien. Los papás viudos siempre cargamos con ese miedo de no ser suficientes cuando los hijos hacen su propia vida. Les cociné, preparé la casa, puse la mejor vajilla, me esforcé porque todo se viera digno. Ella fue educada, sí, pero fría. Como alguien que viene a revisar un departamento, no a entrar a una familia. Con el tiempo entendí que no era casualidad. Cuando se casaron, yo lloré. No por tristeza. Lloré porque sentí que había cumplido mi trabajo, lo había llevado hasta el altar, lo había acompañado hasta ese punto donde ya no me necesitaba como antes. La fiesta fue grande. La familia de ella era numerosa, ruidosa, muy unida. La mía, era yo. Yo y un par de primos lejanos que solo fueron por compromiso. Pero aún así, no me sentí solo ese día. Daniel se acercó, en medio del ruido y el alcohol, me abrazó fuerte y me dijo al oído. Gracias, papá. Todo esto, también es por ti. Esa frase la guardé como se guarda un tesoro. No sabía que años después, la iba a convertir en un recuerdo que dolía. Al principio, todo fue cordial. Me invitaban a comer de vez en cuando. Los domingos veíamos partidos. Yo trataba de ceder en todo, de no estorbar, de no opinar de más. Pero poco a poco, algo cambió. Las invitaciones comenzaron a espaciarse. Los mensajes se hicieron más cortos. Las llamadas, más escasas. Papá, este domingo no vamos a poder, decía Daniel. La familia de Mariela tiene comida. Papá, hoy no vengas, vamos a salir con los papás de ella. Papá, luego te aviso. Yo sonreía, decía, no te preocupes, hijo, diviértete. Colgaba. Y me quedaba sentado en la silla, frente a un plato servido para dos, que terminaba comiéndome yo solo. Intenté no darle importancia. Les decía a todos que era normal, que los hijos se van haciendo su vida, que uno no puede pedirles que sigan pegados a la falda o al pantalón. Pero dentro de mí, algo ya dolía. La última Navidad que pasamos juntos en mi casa fue humilde, pero bonita.
Yo cociné pavo por primera vez en mi vida. Quedó seco, me quedó horrible, pero ellos se lo comieron igual, riéndose, echándome carrilla. El próximo año lo hacemos en mi casa, dijo Daniel. Yo asentí. No me importaba el lugar. Me importaba estar con ellos. Pasó un año entero. Un año en el que los vi menos de lo que me hubiera gustado. Cada vez que los invitaba a comer, había algo, un compromiso, una reunión, un viaje, una comida, con la familia de ella. Yo comencé a acostumbrarme a hacer mis propias fiestas. A cocinar para uno. A poner la televisión de fondo para no sentir tanto el silencio. Y entonces llegó esa Navidad. Todavía la siento en la piel. Era mediados de diciembre cuando le llamé a Daniel para preguntarle cómo nos íbamos a organizar. Hijo, dime qué llevo, yo compro el pavo, la ensalada, lo que haga falta. Se hizo un silencio incómodo. Uno de esos silencios que huelen a algo que no quieres escuchar. Papá, dijo él al fin. Mira, este año la Navidad la vamos a hacer, solo con la familia de Mariela. Sentí que se me iba el aire. ¿Cómo? ¿Solo con la familia de Mariela? Pregunté, tratando de mantener la voz firme. Escuché ruidos de fondo, voces, platos. Yo estaba en mi cocina, con la libreta donde ya había anotado que iba a cocinar. Es que, tú sabes cómo son ellos, dijo Daniel. Son muchos, hacen todo entre ellos, ya sabes, su ambiente, sus cosas. ¿Y yo? Pregunté, sabiendo perfecto la respuesta, pero necesitándola igual. Del otro lado del teléfono, él respiró hondo. Papá, esta Navidad es solo para la familia de mi esposa. Solo para la familia de mi esposa. Lo dijo despacio, como quien intenta que una bala duela menos si la dispara lento. Yo me quedé callado. En mi mesa ya había servilletas navideñas. Había comprado un mantel nuevo. Había una caja con un regalo envuelto para mi nieto, escondido debajo de la mesa, esperando la Nochebuena. Tragué saliva. Podría haber reclamado. Podría haberle recordado todas las Navidades que pasamos solos, cuando él solo me tenía a mí. Podría haberle dicho que yo también soy familia. Que yo también existo. Que yo también cuento. Pero no dije nada. Sonreí, aunque él no podía verme. Está bien, hijo, respondí, como si no me doliera. No te preocupes. Te prometo que en Año Nuevo nos vemos, añadió él, intentando amortiguar el golpe. Sí, claro, mentí. No pasa nada. Colgué. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando al vacío, con la sonrisa todavía pegada en la cara como una máscara ridícula. Y entonces lo sentí. Me habían borrado de mi propia Navidad. No como un descuido. No como un error. No por circunstancias inevitables. No. Mi hijo había decidido que yo no encajaba. Que no era parte del plan. Que la familia era otra, y que yo, al parecer, ya no entraba en esa palabra. Guardé el teléfono. Me senté en la silla. Y por primera vez en mucho tiempo, no pude contener las lágrimas. No lloré fuerte. No hice drama. Lloré bajito, como lloran los hombres que se quedaron sin testigos. Esa noche, mientras me servía un café solo en la cocina, tomé una decisión silenciosa. Si ellos podían hacer su Navidad sin mí, yo también iba a aprender a hacer mi vida sin depender de ellos. Yo no sabía que, pocos días después, entraría en juego algo más. Algo que no tenía que ver con cenas, ni con villancicos, ni con mesas llenas. Algo que haría que todos se acordaran de mí. No por amor. Por interés. Y ese algo tenía la forma de una cifra que nunca hubiera imaginado ver en mi vida. 7 millones. Llegué a mi casa después de aquella llamada y me senté en el auto durante varios minutos, sin apagar el motor. No lloré, no golpeé el volante, no hice nada dramático. Solo me quedé ahí, con las manos firmes sobre el timón, sintiendo como el silencio del vehículo me envolvía más que cualquier abrazo. La frase de mi hijo seguía repitiéndose en mi cabeza como un eco cruel. Papá, la Navidad es solo para la familia de mi esposa. 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 Cada repetición me arrancaba un poco más de piel. Viví toda mi vida creyendo que la palabra familia incluía a un padre, incluso cuando ya no es joven, incluso cuando no encaja en dinámicas nuevas, incluso cuando se vuelve silencioso y torpe para algunas cosas. Pero esa noche entendí que,
para algunos, familia, se dice con los labios, pero se siente con conveniencia. Cuando por fin apagué el motor y bajé del auto, la casa me recibió con su silencio habitual. Esa casa donde antes corría un niño con los zapatos chuecos, un niño que se escondía detrás del sillón para sorprenderme. Una casa que alguna vez tuvo risas, y que ahora tenía recuerdos guardados en las paredes, como fotos que nadie mira. Encendí la luz. El foco amarillento del comedor iluminó la mesa donde había puesto, hacía días, un mantel navideño nuevo. Lo había comprado con ilusión, pensando que este año, por fin, volveríamos a celebrar juntos. Sobre la mesa había platos que yo había sacado para ir adelantando, servilletas rojas dobladas con cuidado, pequeñas velas blancas que imaginé encendiendo frente a Daniel y su esposa. Y en la esquina, envuelto en papel azul con un moño plateado, estaba el regalo que compré para mi nieto, un tren de madera igual al que su padre tuvo cuando era pequeño. Lo tomé entre las manos. El papel brillaba bajo la luz. El moño estaba perfectamente amarrado. Y en la tarjeta solo puse: para ti, con todo mi amor. Abuelo. Sentí un nudo en la garganta tan grande que tuve que sentarme para no perder el equilibrio. No sabía qué hacer con ese regalo. No sabía si guardarlo, regalarlo a alguien más, tirarlo, o simplemente dejarlo donde estaba. Era un recordatorio de algo que ya no tenía, un lugar en la vida de mi propia sangre. Me levanté, abrí el closet del pasillo, moví cajas viejas y lo guardé ahí. Al cerrar, el sonido del seguro resonó fuerte, como si estuviera enterrando algo más que un simple juguete. Me preparé una cena sencilla, un sándwich, un té caliente. Comí en silencio, frente al árbol navideño que yo mismo había armado una semana antes. Las luces parpadeaban lentas, como si estuvieran vivas, tratando de animar una habitación que ya no tenía alma. Recordé otras navidades, las de antes. Cuando Daniel era pequeño y me pedía que pusiera la estrella en la punta porque él no alcanzaba. Cuando corría a abrir sus regalos. Cuando se trepaba a mis hombros para ver los fuegos artificiales. Yo lo cargaba con un orgullo que me inflaba el pecho. Nunca imaginé que un día iba a cargar, solo recuerdos. Me fui a mi cuarto temprano, pero no podía dormir. Me senté a la orilla de la cama y empecé a repasar mentalmente todo lo que había hecho por mi hijo. No para echárselo en cara, sino para entender si realmente lo había criado tan mal, o si simplemente la vida tiene formas muy duras de separar caminos. Recordé cuando trabajaba doble turno para pagarle la escuela. Recordé cuando me quedaba noches enteras acompañándole en sus tareas. Recordé mis manos agrietadas, mi espalda cansada, mis sueños pospuestos. Recordé todas las veces que dije, no importa, para que él pudiera decir sí. Y al final, ¿qué quedó de todo eso? Quedó un hombre de 63 años, con el corazón gastado y una silla vacía en Nochebuena. Me levanté, caminé por la casa oscura, toqué los marcos de las fotos colgadas en la pared. Ahí estaba Daniel cuando tenía 6 años, con los dientes separados y el cabello revuelto. Ahí estaba él con su primer uniforme de fútbol. Ahí estaba el retrato que nos tomó mi esposa antes de morir, los tres, abrazados. Toqué ese marco más tiempo que los demás. Ella nos había dejado demasiado pronto. Yo intenté sostener todo, como pude. Y aún así, la vida parecía decirme que no fue suficiente. Caminé hasta la ventana. Afuera, la ciudad era un mosaico de luces y ruido. La Navidad se escuchaba en los autos, en las risas lejanas, en los fuegos artificiales que explotaban a lo lejos. Yo me quedé ahí parado, solo, mirando cómo el mundo celebraba. Y entonces lo pensé. Quizás eso era mi destino. Pasar mis últimas Navidades así, con una taza de té y un árbol que parpadea para nadie. Pero una voz interna, pequeña pero firme, me respondió. No. Todavía no. Porque aunque mi hijo me hubiera dejado fuera. Aunque yo sintiera que ya no tenía un lugar. Mi vida no terminaba ahí. Y sin yo saberlo, estaba a punto de cambiar. No por una reconciliación. No por una llamada de disculpas. No por un gesto bonito de Daniel o su esposa. Mi vida iba a cambiar por algo que ni siquiera yo esperaba. Una herencia que estaba por caer. Y que iba a poner a prueba a todos. Porque esa noche, mientras yo cenaba en soledad. En una oficina lejana, un abogado firmaba el último papel que me convertiría en millonario. Y esa firma despertaría en otros lo que en mí ya se estaba apagando. El interés. Esa noche me acosté temprano, aunque dormir, no dormí. La soledad pesa diferente cuando llega de golpe.
Cuando es elegida, se siente ligera. Cuando es impuesta, se siente como una piedra en el pecho. Revisé mi celular antes de intentar cerrar los ojos. Ningún mensaje de Daniel. Ninguna llamada perdida. Ni un simple, ¿llegaste bien, papá? Nada. Era como si yo hubiera dejado de existir. Suspiré, dejé el teléfono a un lado, cerré los ojos. Y entonces lo escuché. El correo. Un sonido seco, metálico, un aviso simple, pero cargado de destino. No sé por qué lo revisé. Quizá por costumbre, quizá por insomnio, quizá por esa sensación de que la vida todavía tenía algo guardado para mí, aunque fuera un pequeño gesto. El remitente era un despacho jurídico que apenas recordaba. Gutiérrez y Asociados. Sentí un escalofrío. Ese nombre venía de muy atrás. Del pasado. De mi infancia. Abrí el mensaje, sin imaginar que esa decisión iba a mover toda mi vida. El trámite sucesorio por fin ha concluido. Favor de comunicarse a primera hora. Asunto: liberación completa de la herencia de la familia Valdivia. Me quedé mirando la pantalla, sin parpadear. La herencia. Esa herencia que llevaba años detenida, trabada por abogados, por burocracia, por papeles viejos que nunca coincidían. Una herencia que yo daba por perdida. Una herencia que pertenecía a una rama familiar que nunca me buscó. Hasta que mis tíos murieron. Eran tierras antiguas, propiedades viejas, inversiones que yo jamás administré. Nada especial, según yo. Pero sabía que había valor. Solo no sabía cuánto. Hasta esa noche. Me levanté de la cama. Fui a la sala. Encendí la lámpara. Leí el correo 3 veces. Mi corazón latía fuerte, como si fuera un hombre joven otra vez. Tenía una reunión al día siguiente. A las 9 de la mañana. Para firmar la entrega total. No dormí. Apenas me acosté un par de horas, pero la mente seguía despierta, imaginando, recordando, calculando. A las 8 ya estaba bañándome, afeitándome, poniéndome la camisa que uso solo cuando algo importante está por suceder. El despacho jurídico quedaba en el centro. El edificio era moderno, con ventanales enormes que reflejaban la luz del sol. Me identifiqué en recepción y subí al piso 16. El abogado, un hombre joven, traje oscuro, sonrisa profesional, me estrechó la mano. Don Eduardo, es un honor verlo. El honor es mío, respondí con sinceridad. Nos sentamos. Frente a mí colocó una carpeta gruesa, de esas que uno teme abrir porque sabe que adentro hay letras que cambian destinos. Después de años de proceso, comenzó a explicar, por fin logramos destrabar todos los litigios. ¿Todo está resuelto? Todo. Sonrió. Y con un resultado muy favorable para usted. Sentí como el corazón me golpeaba el pecho. ¿Qué significa, favorable? Él abrió la carpeta, giró el documento hacia mí y señaló la cifra. $7,083,000.00. Casi no respiré. 7 millones. Correcto, dijo él. Entre propiedades, venta de terrenos, intereses acumulados y acciones que habían quedado congeladas. Todo le pertenece únicamente a usted. ¿A mí solo? Así es. Es el último heredero directo de la rama Valdivia. Me quedé en silencio largo rato. No sabía si agradecer, reír, llorar o simplemente quedarme ahí, mirando ese número que parecía ajeno, pero que llevaba mi nombre. Durante toda mi vida la suerte me fue esquiva. Mi historia siempre fue trabajar, trabajar y seguir trabajando. Nunca tuve lujos, nunca tuve vacaciones largas, nunca tuve comodidades más allá de lo necesario. ¿Y ahora? A los 63. La vida me devolvía algo que nunca pedí, pero que llegaba justo cuando yo más necesitaba un renacer. Debe firmar aquí, aquí y aquí, dijo el abogado, señalando con su pluma. Firmé. Con la mano temblorosa, sí. Pero no de miedo, sino de incredulidad. Cuando terminé, él cerró la carpeta con suavidad. Felicidades, don Eduardo. La palabra felicidades me cayó rara. Hacía años que nadie me felicitaba por nada. Ni por un cumpleaños. Ni por un logro. Ni por simplemente estar vivo. Gracias, respondí, apenas en un susurro. Salí del despacho con la sensación de que el piso se movía. Era demasiada información para un solo día. Caminé por la calle despacio.
Respiraba hondo, intentando procesar lo que acababa de suceder. Yo, el hombre que fue borrado de su Navidad. Ahora tenía en sus manos una suma que cambiaría completamente mi futuro. No sabía qué hacer primero. ¿Llorar? ¿Comprar un boleto a algún lugar? ¿Sentarme en un café a pensar? Terminé haciendo lo más simple. Me compré un café americano, sin azúcar. Me senté en un parque. Y me quedé mirando el suelo mientras las personas caminaban sin imaginar lo que estaba pasando por mi mente. No era solo dinero. Era libertad. Era posibilidad. Era la prueba silenciosa de que la vida, incluso cuando te arrincona, todavía puede sorprenderte. Por un momento imaginé comprar una casa de playa, como siempre soñé. Yo, sentado frente al mar al amanecer. Daniel y mi nieto corriendo por la arena. Una mesa larga. Una Navidad distinta, cálida, llena. Ese pensamiento me desgarró el pecho. Porque la verdad. Esa imagen ya no existía. Tal vez nunca existió. Porque pocos días antes yo había escuchado la frase que lo destruyó todo. La Navidad es solo para la familia de mi esposa. Y una parte de mí, la parte más noble, la más ingenua, todavía quería creer que había un espacio para mí. Pero otra parte, la más cansada, la más honesta, susurró. Si te descartaron sin tener nada, imagina lo que harán sabiendo que ahora vales 7 millones. Ese pensamiento no era veneno. Era realidad. Y tenía razón. Porque mientras yo estaba ahí, procesando todo, sin contárselo a nadie, un rumor empezó a moverse entre la familia lejana. Un comentario suelto. Un primo que habla de más. Una tía que pregunta sin filtro. Y menos de 2 horas después, el teléfono empezó a sonar. Primero un mensaje. Luego otro. Y otro. Hasta que vi el nombre en la pantalla. Daniel. Mi hijo. El mismo que me dejó solo en Navidad. El mismo que no me había escrito en días. El mismo que ahora, de pronto, si tenía algo urgente que decirme. Respiré hondo. No contesté. Solo observé cómo las llamadas se acumulaban. Y cómo, poco a poco, empezaba a perfilarse algo que no quería creer. Ellos no me habían buscado por amor. Ellos, ya habían escuchado del dinero. Lo peor de esta vida no es que te olviden. Es cuando recuerdan tu nombre. Solo cuando lo pueden usar. El teléfono seguía vibrando en mi bolsillo mientras yo caminaba por el parque, con el café ya frío entre las manos. Primero una llamada. Después 2. Luego 5. Y luego, mensajes. Muchos mensajes. De Daniel. De números que no reconocía. De familiares lejanos que no me habían escrito ni para mi cumpleaños. Por un momento pensé que podía ser una emergencia. Que quizá alguien estaba enfermo, que algo grave había pasado, que me necesitaban. Pero no. Cuando abrí el primer mensaje, ahí estaba la verdad, desnuda y sin pudor. Papá, ¿podemos vernos hoy mismo? Es urgente. Urgente. Nunca recibí un urgente cuando me operaron de la rodilla. Ni cuando estuve 2 semanas en cama con fiebre. Ni cuando pasé un cumpleaños completamente solo. El segundo mensaje era aún más directo. Queremos pasar a verte, papá. Mariela también quiere hablar contigo. Mariela. La mujer que apenas si me saludaba. La que no me invitó al cumpleaños de mi nieto porque no cabían todos. La que decidió, sin pestañear, que la Navidad era solo para su familia. Ahora también quería hablar conmigo. El tercer mensaje terminó de confirmarlo todo. Escuchamos de la herencia. Qué bueno, papá. Te lo mereces. Hablemos. Ahí estaba. Sin filtros. Sin vergüenza. Sin elegancia. No era amor. No era preocupación. No era familia. Era interés. Y fue como si alguien me apuñalara en un lugar del pecho donde ya había demasiadas cicatrices. Me quedé sentado en la banca del parque, observando cómo los niños corrían detrás de una pelota, cómo las parejas reían, cómo los autos pasaban sin prisa. A mi alrededor la vida continuaba, ignorando que dentro de mí se estaba abriendo un hueco que no supe cómo llenar. Yo quería creer que estaba exagerando, que quizá ellos solo querían verme, que quizá la Navidad los había hecho reflexionar. Pero la realidad era más sencilla y cruel. Nadie que te descarta sin remordimiento. Vuelve por amor después de escuchar la palabra millones.
Guardé el celular. Me quedé un rato mirando el cielo. Había nubes grandes, blancas, moviéndose lentamente. Me dije. No contestes. No corras hacia ellos. Hoy no. Porque siempre hice eso. Siempre fui yo el que llamó primero. Siempre fui yo el que buscó. Siempre fui yo el que mendigó un espacio. Y sabía que esta vez debía hacer algo distinto. Así que apagué el teléfono. No por enojo, sino por dignidad. Volví a casa cerca del mediodía. Y mientras abría la puerta, me invadió un recuerdo tan claro que me hizo detenerme. Años atrás, cuando Daniel tenía 10 años, corría hacia mí después de la escuela, brincaba, me abrazaba por el cuello y decía: Papá. Papá, ya llegué. ¿Qué vamos a hacer hoy? Y ahora, el mismo niño convertido en hombre solo buscaba saber: ¿qué vas a hacer con el dinero, papá? Me dolió profundamente. No por el dinero, sino por lo que el dinero revelaba. El dinero no cambia a las personas. Solo las deja en evidencia. Dejé las llaves sobre la mesa, me quité el abrigo, calenté un poco de comida y me senté frente al árbol navideño, aún encendido. Las luces parpadeaban como si nada hubiera pasado, como si no supieran que esa Navidad me habían borrado. Y de pronto, justo cuando agarraba un vaso de agua, escuché que alguien tocaba la puerta. 3 golpes. Firmes. Seguidos. Me acerqué despacio, pensando que quizá era el vecino. Pero cuando abrí, ahí estaban. Daniel y Mariela. Mis ojos se abrieron sin querer. No los veía desde hacía semanas. Daniel sonrió, exageradamente. Mariela también, como si fueran actores interpretando una escena que ensayaron en el auto. Papá. Dijo Daniel, abriendo los brazos. Yo no lo abracé. No por orgullo. Por instinto. Algo dentro de mí se detuvo. Pasen, dije con voz neutra. Entraron como si nada hubiera pasado. Como si no me hubieran dejado fuera de la Navidad. Como si yo no hubiera pasado la Nochebuena solo con una taza de té. Mariela miró el árbol, las luces, la mesa. Su sonrisa era artificial. ¡Qué bonita decoración, suegrito! Dijo con un tono dulce, demasiado dulce. ¡Qué detallista eres siempre! Me quedé callado. Nos sentamos en la sala. Daniel empezó a hablar, rápido, nervioso, ansioso por llegar al tema que le quemaba en la lengua. Papá, escuchamos, bueno, ya sabes, lo de la herencia. Sí, respondí. Y queremos decirte que estamos felices por ti, dijo Mariela, con una sonrisa tan falsa que podía verse desde la luna. Te lo mereces. Asentí. No dije nada. Daniel insistió. Es una bendición, papá. 7 millones, imagínate. Eso abre puertas. Yo seguí en silencio. Lo miré fijamente. Esperé. Ellos no venían a felicitarme. Venían a pedir. A planear. A reclamar un espacio en una vida donde, hace apenas unos días, no me querían. Y entonces ocurrió lo que confirmaría mis sospechas. Mariela apoyó la mano en mi rodilla, como si de pronto fuéramos una familia cálida y cercana, y dijo: Queremos verte más seguido. Mi papá, añadió Daniel rápidamente, está pensando en invertir. Y nosotros, bueno, tú sabes, necesitaríamos apoyo para la casa que queremos comprar en la playa. La casa. Ahí estaba. Ni una hora habían pasado desde que se enteraron. Y ya tenían planes. Plan familiar. Plan económico. Plan sobre mi dinero. Tragué saliva. No dije nada aún. Papá, prosiguió Daniel, la casa cuesta 7 millones. Una casa grande, bella, perfecta para todos. Para todos. Esas 2 palabras me perforaron el pecho. Porque apenas unos días atrás. Yo no era parte de ese todos. Me recliné hacia atrás en el sillón, los miré a ambos y dije, con una calma que no sabía que tenía. ¿De verdad quieren que hablemos de esto, hoy? Ellos se miraron entre sí. Daniel se aclaró la garganta. Mariela asintió. Sí, papá, es importante. Asentí. Y aunque mi corazón estaba latiendo fuerte, aunque el dolor seguía fresco, aunque la decepción quemaba. Yo sabía que aún faltaba algo más por escuchar. La humillación completa. La revelación total. El golpe final.
Y, por supuesto, yo iba a dejar que hablaran. Porque una verdad solo se entiende cuando se escucha de la boca de quienes te hieren. Me acomodé en el sillón, crucé las manos y dije. Entonces adelante. Los escucho. Daniel se acomodó en el sillón como si estuviera a punto de presentar un proyecto importante. Mariela cruzó las piernas, se alisó la falda y adoptó esa postura correcta, elegante, estudiada. La postura que siempre usa cuando quiere verse respetuosa mientras pide algo. Yo me quedé en silencio, con las manos entrelazadas, mirándolos, esperando. Porque a veces lo único que necesita la verdad para salir es que uno le dé espacio. Daniel fue el primero en hablar. Papá, mira, sabemos que no te gusta hablar de dinero, empezó, pero esta vez es diferente. Mariela asintió exageradamente. Es una oportunidad para todos, dijo ella. Para la familia. La palabra familia me martilló en la cabeza. Hace apenas unos días esa palabra no me incluía. Apenas unos días atrás, yo era un estorbo en su Navidad. ¿Y qué oportunidad es esa? Pregunté, manteniendo la voz firme. Daniel respiró hondo, como si necesitara valor para decirlo. Queremos comprar una casa en la playa. No dije nada. Me limité a escuchar. Una grande, continuó él. De lujo. Mariela añadió con entusiasmo. Una con alberca infinita, vista al mar, 5 recámaras, un estudio, algo digno de la familia. La familia. Otra vez esa palabra. Una palabra que ahora parecía una herramienta, no un vínculo. Daniel sonrió, creyendo que me estaba convenciendo. Papá, encontramos una perfecta. Vale 7 millones. Me miró directamente a los ojos. Es justo el monto de lo que te heredaron. Fui yo quien sostuvo la mirada esta vez. Así que, ¿quieren que yo compre la casa? Pregunté, despacio. Mariela intervino, dulce, melosa, impecablemente falsa. No es que quieras, suegrito. Es que sería un regalo precioso para todos. Regalo. Una palabra que me rasgó por dentro. Yo había regalado toda mi vida. A mi hijo. A mi esposa fallecida. A mi trabajo. A la familia que ya no tenía. Y ahora. Cuando por fin la vida me daba algo a mí. Ellos venían a pedirlo sin pena. Daniel apoyó su mano en mi rodilla, un gesto que no hacía desde que era niño. Papá, tú ya hiciste tu vida. Ya viviste suficiente. La casa sería más bueno, para nosotros. Mariela sonrió con esa sonrisa que nunca me compartió sinceramente. Y por supuesto, añadió ella, tú podrías venir cuando quieras. Hizo una pausa breve. Si no coincidimos, agregó, sin darse cuenta del veneno que soltaba. Si no coincidimos. Ahí estaba. La verdad completa. La casa sí la querían. El dinero sí lo querían. El lujo sí lo querían. La comodidad sí la querían. Pero a mí. No. Yo respiré hondo. Sentí una punzada en el pecho. No de enojo, sino de claridad. Quiero entender algo, dije, con tono suave. Si compramos esta casa de 7 millones, ¿qué lugar tendría yo en ella? Daniel se acomodó, buscó palabras. Papá, tú sabes, estarías invitado, claro. ¿Invitado? Sí, cuando haya espacio, cuando se pueda, cuando no sea incómodo, ya sabes, papá. Mariela lo completó. Cuando no interrumpas las dinámicas familiares. Ahí fue cuando sentí que algo dentro de mí se quebraba definitivamente. No fue un estallido. No fue rabia. Fue como cuando un cristal grande se fractura en silencio, despacio. Y ya no puedes repararlo. Me incliné un poco hacia adelante. Daniel, dije, quiero que me respondas algo, con honestidad. Él tragó saliva. Dime, papá. ¿En qué momento dejé de ser tu familia? Daniel abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Yo continué. ¿Fue cuando te casaste? ¿Cuándo Mariela decidió que yo no encajaba? ¿Cuándo ya no había espacio para mí en la mesa? ¿O fue ahora, cuando supiste que tengo dinero? El silencio que siguió se sintió como un funeral. La mirada de Daniel tembló. Mariela bajó los ojos. Y entonces, por fin, mi hijo habló. Papá, tú entiendes. Los tiempos cambian, uno hace una vida nueva. Sí, lo interrumpí. Lo entiendo mejor de lo que crees.
Me puse de pie despacio. Ambos me miraron con expectativa. Quizá pensaron que estaba a punto de anunciarles la compra de la casa. Quizá pensaron que iba a decirles cuenten conmigo. Pero no. Les di la espalda, caminé hacia la ventana, miré las luces navideñas que parpadeaban en el exterior. Y dije: voy a pensarlo. Daniel respiró aliviado. Gracias, papá. Pero quiero hacerlo solo, añadí. Vi cómo la expresión de Mariela cambiaba. Algo en ella supo, de inmediato, que no tenían el control. ¿Solo?, preguntó con incomodidad. Sí. Respiré hondo. Regresen a casa. Les avisaré. Mariela quiso insistir. Daniel intentó decir algo más. Pero levanté la mano. Es suficiente por hoy. Los acompañé a la puerta. Se despidieron con abrazos falsos, con sonrisas ensayadas, con frases que no sentían. Te queremos, papá, dijo Daniel. Te lo mereces todo, añadió Mariela. Cerré la puerta. Me quedé apoyado en ella, con los ojos cerrados. Ahí, en ese instante, supe que yo ya no pertenecía a ese lugar. Supe que, si aceptaba lo que me pedían, me estaba traicionando a mí mismo. Supe que, después de toda una vida dando, era momento de darme algo a mí. Me limpié los ojos. Fui hacia el espejo del pasillo. Me miré con una claridad que no tenía desde años atrás. Y dije en voz baja: hasta aquí. Esa misma noche. Sin una lágrima, sin titubear, sin miedo. Hice una llamada. Licenciado, dije cuando respondió. Necesito que preparemos un testamento nuevo. Y una protección completa de mis bienes. La voz del abogado se tensó. ¿Todo bien, don Eduardo? Sí, respondí con calma. Todo está más claro que nunca. Miré el árbol navideño, su luz parpadeante, y pensé. La familia no es quien lleva tu sangre. Es quien no te borra cuando más lo necesitas. Y yo, a partir de ese instante, estaba listo para cerrar un capítulo que me había robado demasiadas navidades. Salí del baño con el rostro mojado, no de lágrimas, sino porque necesitaba agua fría para ordenar lo que sentía. Caminé por la casa despacio, con pasos que parecían resonar más fuerte que otros días. Tal vez porque, por primera vez en mucho tiempo, estaba caminando hacia una decisión, y no huyendo de una. El árbol parpadeaba en la sala, ajeno a todo, con esa luz que pretende ser alegre incluso cuando ilumina espacios rotos. A su lado, el sillón donde Daniel y Mariela se habían sentado hacía apenas un par de horas, seguía oliendo a perfume caro y a falsedad. Yo sabía perfectamente qué tenía que hacer. La claridad no siempre llega del amor, a veces llega del silencio, de una frase mal dicha, o del descaro de quienes te muestran lo que realmente valoran. Ese día, la claridad llegó disfrazada de necesitamos tu apoyo para una casa de 7 millones. Fui a mi estudio, encendí la lámpara y me senté frente al escritorio. Abrí la carpeta donde guardo mis documentos importantes, escrituras antiguas, seguros, papeles de mi esposa fallecida, las fotos que no cuelgo en la pared porque duelen demasiado. Saqué una hoja en blanco. Me quedé viéndola largo rato. Hay decisiones que uno jamás se imagina escribiendo a los 63 años. Pero ahí estaba yo, frente a una página que iba a cambiar mi vida más que cualquier herencia. Tomé la pluma. Respiré hondo. Y escribí lo primero que me salió del alma. Testamento nuevo confidencial. La tinta salió firme. Sin temblores. Sin dudas. Porque cuando un hombre llega a este punto, ya no hay espacio para mentiras, ni para esperanzas ciegas, ni para perseguir amores que no lo persiguen a él. Seguí escribiendo. Con precisión. Con calma. Con una dignidad que hacía años no sentía. La herencia completa queda destinada a... No puse el nombre todavía. Quería pensarlo bien. Nada deberá entregarse a quienes me han dado la espalda. Todo aquello que construí con esfuerzo será aprovechado por quienes me respetan, no por quienes me usan. No permitiré que mi vejez sea una moneda de cambio. Cuando terminé, solté la pluma. Me quedé mirando mi letra. Era firme. Más fuerte que la del hombre que era ayer. Ese era el primer movimiento. El movimiento que nadie esperaba. Al día siguiente fui al despacho del abogado. Segunda vez en 24 horas. Él me recibió con sorpresa. ¿Todo bien, don Eduardo? Mejor que nunca, respondí. Nos sentamos.
Yo puse mis papeles sobre la mesa. Quiero protegerlo todo, dije. ¿Todo? Sí. Dinero. Propiedades. Acciones. Todo. ¿Exclusiones? Sí. ¿A quién? A mi hijo. ¿Estás seguro? Lo miré directamente a los ojos. Estoy seguro de algo. La familia que solo te toca la puerta cuando huele dinero no es familia. El abogado asintió. No preguntó más. Comenzamos un proceso detallado. Cambio de beneficiarios, protección patrimonial, bloqueo de acceso a bienes, movimientos legales silenciosos. No se trataba de venganza. No se trataba de lastimar a Daniel. No se trataba de hacer daño. Se trataba de no permitir que siguieran haciéndomelo a mí. En medio del papeleo, el abogado me preguntó. ¿A quién quiere dejarle todo? Esa pregunta me golpeó. Pensé en quienes estuvieron conmigo cuando nadie más lo estuvo. No eran muchos. Una sobrina que me ayudaba con mandados. Un viejo amigo que siempre me llamó en mis cumpleaños, incluso cuando yo no le respondía. La señora que había limpiado mi casa por 20 años y me traía tamales cada Navidad. Pensé en ellos. En su cariño desinteresado. En su constancia. Y pensé en Daniel. ¿A quienes sí me han visto? Respondí finalmente. Perfecto, dijo el abogado. Entonces procederemos a... Pero que se mantenga confidencial, añadí. No quiero que lo sepan ahora. Como guste. Quiero que lo sepan después. Me detuve un instante. Y completé. Cuando yo ya no esté. Al salir del despacho caminé por el centro sin prisa. La gente iba y venía, comprando regalos, cargando bolsas, viviendo su Navidad sin saber que un hombre de 63 años acababa de elegir su futuro con una mezcla de dolor y dignidad. Pasé por una tienda de artículos de casa. Ahí, en la vitrina, había una maqueta de una casa de playa. Era perfecta, techo blanco, balcones amplios, ventanales enormes, vista al mar. Me detuve frente a la vitrina. Me imaginé ahí. Despertando con el sonido de las olas. Leyendo en una terraza. Cocinando para mí mismo sin prisa. Sin silencios que duelen. Sin miradas que se sienten como juicios. Por primera vez, la imagen no me dolió. No la imaginé con Daniel. No con su esposa. No con su hijo. La imaginé conmigo. Solo conmigo. Y lo entendí. A veces, el gran error no es quedarse solo, sino aferrarse a quienes ya no te quieren cerca. Esa noche, al llegar a casa, me encontré otro mensaje de Daniel. Papá, ¿ya pensaste? Mariela quiere que compremos juntos la casa. Va a ser lindo. Nos merecemos algo así. Me quedé viendo el mensaje largo rato. Daniel escribía, nos merecemos. Yo leí, lo merecemos nosotros, tú no. Pero algo dentro de mí ya estaba blindado. Protegido. Firme. No contesté. Lo marqué como leído. Lo dejé ahí. Porque uno solo le debe explicaciones a quien lo ama. No a quien lo usa. Antes de dormir, dejé todo preparado. Movimiento legal activado. Testamento nuevo en proceso. Protección de bienes. Decisión emocional tomada. Y un plan silencioso que cambiaría lo que venía después. Mientras me acostaba, pensé. Mañana será el día. Mañana les voy a mostrar quién soy, sin ellos. Y dormí con una paz que no sentía desde que Daniel era un niño. Porque aunque la soledad duele, la dignidad sana. Amanecí con la mente más clara que en años. Es curioso, cuando uno deja de mendigar afecto, también deja de vivir con miedo. El dolor no se va, pero pierde autoridad. Me preparé un café, abrí las cortinas y dejé que la luz entrara. No había regalos bajo el árbol. No había ruido de familia. No había risas. Y aún así, por primera vez en mucho tiempo, la casa no se sentía como un castigo, sino como un hogar que estaba a punto de renacer. Pasé la mañana haciendo algo que llevaba tiempo postergando. Poner orden en mi vida. Tiré papeles viejos. Limpié cajones. Saqué la ropa que ya no quería. Hice espacio. Un espacio que no solo era físico. Era emocional. Era el espacio para recibir lo que sí me merecía. A las 3 de la tarde sonó mi teléfono. Daniel. De nuevo.
Suspiré. Sabía que esta escena llegaría. Respondí. ¿Papá? Su voz sonaba ansiosa. ¿Podemos vernos? ¿Para qué? Pregunté con una calma que no sabía que tenía. Para hablar. Mariela y yo ya tenemos todo listo para lo de la casa de la playa. Hizo una pausa antes de decir. Queremos que sea algo familiar. Esa palabra ya no me provocaba nostalgia. Me provocaba claridad. Nos vemos a las 7, le dije. Aquí. Perfecto, papá. Gracias. Sabía que dirías que sí. No. Él no sabía nada. Las horas pasaron lentas. Me bañé. Me peiné. Me puse una camisa que hacía meses no usaba. Me miré al espejo. Parecía un hombre que estaba por recibir visitas importantes. Pero no. Solo iba a recibir la verdad. Y a entregarla. A las 7 en punto sonó el timbre. Abrí la puerta. Daniel sonrió. Traía un pastel. Mariela llevaba una botella de vino. Qué curioso. Las dos cosas que nunca me habían traído antes. Papá. Dijo Daniel, entrando como si fuéramos la familia cálida y perfecta que él describe en redes sociales. Mira lo que trajimos. Para celebrar, añadió Mariela, levantando la botella. ¿Celebrar qué? Pregunté. Ambos se quedaron congelados por un segundo. Mariela fue la que respondió. Pues, lo de la casa. Lo que vamos a construir como familia. Yo asentí, sin sonreír. Pasen. Siéntense. Entraron, dejaron las cosas en la mesa y se sentaron en la sala, frente a mí, como si esperaran un discurso positivo. Daniel empezó a hablar. Papá, ya hicimos números. Encontramos un arquitecto. La casa sería espectacular. Tú estarías cómodo ahí. Incluso podrías quedarte a vivir con nosotros si quisieras. Ahí estaba. La familia ideal. La oferta repentina. El cariño improvisado. Me incliné hacia adelante, entrelazando las manos. Quiero que sepas algo antes de seguir hablando, les dije. Ambos enderezaron la espalda. Daniel sonrió. Mariela cerró las manos con elegancia, lista para recibir la confirmación que creía segura. Sí, papá, dijo Daniel. Te escuchamos. Respiré hondo. Ayer estuve con el abogado. La sonrisa de ambos se amplió, como si acabara de decirles que ya tenía listo el cheque. Qué bueno, papá, respondió Daniel. Así avanzamos más rápido. Mariela asintió. Sí, ya sabes que te apoyamos en todo. Apoyarme. Qué palabra tan pesada en su boca. Continué. Hice movimientos importantes con respecto a la herencia. Daniel me miró con anticipación. Mariela entrelazó los dedos, emocionada. Yo me incliné un poco más. Y decidí protegerla. Ambos parpadearon. Una sombra de confusión cruzó los ojos de Daniel. ¿Protegerla? Repitió él. ¿Cómo que protegerla? Mariela frunció los labios. ¿Protegerla de qué, suegrito? Sentí como algo en mí se enderezaba. Como mi voz se volvía más firme. De quienes solo se acuerdan de mí cuando hay dinero de por medio. No grité. No me quebré. No lloré. Lo dije como quien por fin se sincera con sí mismo. El silencio que siguió fue hermoso. Exactamente el que necesitaba. Daniel abrió los ojos, desconcertado. Papá, ¿qué estás diciendo? Lo que escuchas. Mariela intervino, con esa voz suavecita que usa cuando quiere manipular. Suegrito, no digas eso. Nosotros siempre hemos estado contigo. La interrumpí. ¿Siempre? Mi voz no subió, pero se afiló. Miré a Daniel. ¿Estuviste conmigo cuando pasé la Navidad solo? Él tragó saliva. Papá, no fue personal. ¿Estuviste conmigo cuando me operaron? Papá. ¿Cuándo te invité a cenar y siempre tenías compromisos con la familia de tu esposa? Papá, por favor. Me acerqué más. ¿Me invitaron ustedes a su Navidad? Silencio. ¿Me consideraron parte de su familia? Más silencio. Daniel bajó la cabeza. Mariela desvió la mirada. Me incorporé y dije, con una certeza que me había costado años construir. No escribiré un cheque para una casa en la que no soy bienvenido.
y añadí. Ni hoy. Ni mañana. Ni nunca. El golpe cayó como un trueno. Daniel abrió los ojos como si lo hubiera abofeteado. ¿Cómo que, no? Su voz se rompió. Papá, la casa sería para todos. Para el niño, para cuando tú estés más viejo, para pasar tiempo juntos. Lo miré con tristeza, pero también con fortaleza. La Navidad es solo para la familia de tu esposa, repetí sus palabras. ¿Recuerdas? Él se quedó de piedra. Era la primera vez que le devolvía su frase. Mariela intentó intervenir. Suegrito, él no quiso. Si quiso, la interrumpí. Lo dijo. Lo decidió. Lo repitió. Me puse de pie. Ellos se quedaron sentados, pequeños, inquietos, desnudos de excusas. Yo ya no voy a invertir en un lugar donde mi presencia depende del calendario, del humor o de los compromisos de otros. Respiré. Y concluí. Mi herencia está protegida. Mi testamento se modificó. Y mi vida, a partir de hoy, ya no gira en torno a quienes me dejaron afuera. Daniel apretó los puños. Papá, no hagas esto. Ya está hecho. Mariela apretó la mandíbula. Entonces, ¿no nos vas a ayudar? Me voy a ayudar a mí, respondí. El silencio volvió a llenar la sala. Pero esta vez. No era un silencio triste. Era un silencio limpio. Esos silencios que solo escuchan los hombres que por fin se eligieron a sí mismos. Daniel se llevó las manos a la cabeza. Mariela lo miró, esperando que él dijera algo que cambiara la situación. Pero no había palabras que alcanzaran. Años de ausencia, indiferencia y silencios pesaban más que cualquier argumento improvisado. Yo me mantuve de pie, respirando hondo, sintiendo mi propio pulso. A mis 63 años, por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo de perderlos. Porque ya los había perdido antes, en cada Navidad sin invitación, en cada excusa, en cada luego te aviso, en cada mesa donde no había lugar para mí. Daniel se levantó por fin. Papá, por favor. Su voz era un hilo delgado que intentaba sostener una historia que ya estaba desmoronada. No nos hagas esto. Lo miré con la calma de quien ya no necesita gritar para que lo escuchen. Daniel, yo no les estoy haciendo nada. Eres tú quien decidió que yo no era parte de tu familia. Eres tú quien me dejó fuera de la Navidad. Eres tú quien me borró primero. Él apretó los labios. Trató de acercarse, pero di un paso atrás. No por rechazo. Por respeto a mí. Papá, dijo con la voz temblorosa. Pensé que lo entenderías. Mariela tiene su familia, sus tradiciones, yo trato de cumplir con todos. Asentí lentamente. Lo entiendo, hijo. Lo entendí desde que me dijiste que la Navidad era solo para la familia de tu esposa. Ese día supe exactamente dónde estaba mi lugar en tu vida. Mariela se cruzó de brazos. No es justo que nos juzgues por una frase. La miré directamente. Era el momento de decir lo que durante años guardé. No los juzgo por una frase, respondí. Los juzgo por una conducta. Por un patrón. Por años de dejarme fuera. Por llegar solo cuando escucharon la palabra herencia. Ella parpadeó, molesta. Bueno, ¿y qué querías que hiciéramos? Somos una familia joven, con gastos, con proyectos. Lo que quería, la interrumpí, es respeto. Y eso no cuesta millones. Su rostro se tensó. Me acerqué a la mesa. Tomé la carpeta donde guardaba los documentos del abogado. Era pesada, gruesa, y estaba llena de sellos. La coloqué frente a ellos. ¿Saben qué es esto? Ellos se miraron entre sí. Es mi presente, continué. Y también es mi futuro. Daniel tragó saliva. Papá, por favor no nos dejes afuera. No los estoy dejando afuera, repetí. Solo estoy colocando a cada quien, donde ustedes mismos se pusieron. Abrí la carpeta. Saqué el testamento preliminar. Lo puse sobre la mesa. El papel brilló bajo la luz. Daniel dio un paso al frente, como si quisiera leerlo, pero levanté la mano. No. Esto no es para que ustedes lo lean. Esto es para que ustedes lo entiendan. Cerré la carpeta. Mi herencia está protegida. Mis bienes ya no están a su alcance. Mi legado será para quienes sí me acompañaron cuando ustedes no pudieron levantar el teléfono. Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas.
Papá, yo. Hijo, lo interrumpí suavemente. Yo te di todo lo que tenía. Tiempo. Esfuerzo. Amor. Dedicación. No te reclamo nada. Te lo di porque quise. Pero ahora, añadí con voz firme. Lo que me queda, también quiero dármelo a mí. Mariela dio un paso al frente. ¿Y nosotros? La miré con una serenidad que la desarmó por completo. Ustedes tienen su familia. La misma que escogieron cuando yo no encajaba. Daniel se pasó las manos por el rostro. Papá, déjame arreglarlo. Por favor. Daniel, le dije con el corazón en la mano, si la Navidad te hubiera importado, me habrías llamado. Si mi compañía te hubiera importado, me habrías buscado antes, sin necesidad de millones. Si yo te importara, me habrías considerado antes de escuchar 7 millones. Silencio. Un silencio largo, donde por primera vez ellos entendieron lo que habían roto. Di un paso hacia la puerta. Abrí. Y con respeto, con dignidad, con voz firme, dije. Es hora de que se vayan. Daniel me miró horrorizado. ¿Nos estás corriendo? No. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Los estoy dejando ir. Tal como ustedes me dejaron a mí el día que me dijeron que no había lugar para mí en su Navidad. Mariela apretó los dientes, tomó su bolsa y salió sin despedirse. Daniel se quedó ahí, paralizado, como un niño que no entiende su propio error. Se acercó. Quiso abrazarme. Pero yo di un paso atrás. Papá, por favor. Hijo, dije, con la voz quebrándose por primera vez, yo siempre voy a quererte. Pero ya no voy a esperarte. Él bajó la mirada. Salió. Cerré la puerta. Me quedé en silencio. Pero no era un silencio triste. Era un silencio, limpio. Nuevo. Un silencio que no dolía. Caminé hacia la sala. Apagué el árbol. Me serví un vaso de agua. Y me senté en mi sillón favorito. Sentí por primera vez algo que había olvidado. Paz. No porque los hubiera perdido, sino porque por fin me había encontrado a mí. Esa noche, antes de dormir, escribí un mensaje para mí mismo. No te dejaron fuera por pobreza. Te buscan ahora por riqueza. Pero la única riqueza verdadera es la dignidad que decidiste recuperar. Y con eso, finalmente cerré los ojos. Mi vida apenas estaba empezando. Fin.